22, vamos a ver, es una etapa en la que Samuel habla de la vida de David, para que medio ubiquemos, ¿va? En esta etapa, David ya había sido ungido como rey, ya hace muchos años, ya había vencido a Goliat, ya se había casado con la hija del rey Saúl, y en esta época, en este momento, el rey Saúl en su mente pensaba que David estaba en su contra y que quería derrocarlo. ¿Por qué pasó esto? Empezó a entrar celo en Saúl, porque la gente decía, Saúl vence a sus 1000, pero David a sus 10,000, ¿va? Parte del propósito de la historia de Dios era que David fuera rey, sí, ya lo había ungido, pero Saúl en su carne, ¿no? El no ver parte del propósito, Dios le dio celo. Entonces en este momento David literal sale huyendo de su tierra, de donde era parte del ejército del rey Saúl. David era uno de sus comandantes, sale porque quería Saúl matarlo. Y vamos en el capítulo 21, que no lo vamos a leer, David sale huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Es una confrontación directa de que quiero matarte porque tú quieres derrocarme, ¿va? Y vamos a empezar a leer 1 Samuel 22, solo el 1 y el 2, por favor. Quien pueda leerlo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Y vamos a darle contexto a esto. Imagínate, David venía, les decía, huyendo de Saúl, lo estaba persiguiendo, lo estaba queriendo matar, donde la gente le decía, David estaba en tal lugar, ahí va Saúl con todas sus tropas. Dice, si usted lee estos capítulos, dice que Saúl llevaba consigo a 3,000 hombres, de los mejores, de los más capacitados, los mejores del ejército, para ir tras de David, ¿va? Entonces, David en este momento, imagínate, él en teoría estaba haciendo las cosas bien, él era un hombre fiel a Saúl, le tenía ese respeto, él sabía que era el rey, era su suegro, ¿va? Tenía amistad con su hijo, que era Jonathan. O sea, en su contexto de vida, David podría decirse que estaba bien, estaba haciendo lo correcto o las cosas bien, ¿sale? Sin embargo, se puso en una enemistad entre Saúl y David, y ahora Saúl lo quiere matar. Ese es el contexto de David. Imagínate cómo se sentía el corazón de David, y para medio conocer cómo se sentía ese corazón, se dice que David, en ese momento de huir y de que estaba huyendo de David y que estaba siendo perseguido, escribió unos salmos específicamente. ¿Y qué es el Salmo? Vamos ahí al Salmo, que ya no lo encuentro. Es el Salmo 34. Vamos a Salmo 34, por favor. Salmos. ¿Pero por qué lo creía? Porque creía, Saúl, que era el rey, creía que lo quería derrocar. Salmo de David. ¿Por qué? Porque la gente decía, Saúl vence a 1000, pero David a 10,000. Entonces Se puso celoso. Todo empezó porque se puso celoso, ¿va? Se puso celoso. Bueno,
Si ustedes ven en el capítulo 21 de Samuel, voy a leerles 1 Samuel 21 para que entendamos este salmo. Dice David, aquí David le dio terror, ¿sale? Y voy a leer 1 Samuel 21:10. Dice, entonces David escapó de Saúl, y fue donde el rey Aquis de Gat, pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra? Preguntaron, ¿no es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Aquí esta versión dice miedo, pero Reina Valera dice temor, ¿no? ¿Qué dice Reina Valera en versículo 12? ¿Alguien lo tiene? Primera de Samuel 21:12. Primera de Samuel 21:12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Temor, ¿va? Entonces, cuando David oyó lo que los demás decían, estaba huyendo, ¿va? Estoy huyendo y oigo, llego con un rey y oigo que dicen esto de mí, que era, ya se sabía que David iba a ser rey, había sido ungido por Dios, ¿va? Entonces, ¿qué dice? David tuvo miedo, tuvo temor, ¿va? De lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que, en el versículo 13, se hizo pasar por loco. Aquí así dice, ¿no? ¿O estoy leyendo otra versión? Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que se le saliera la saliva por su barba. David. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se hizo pasar por eso? Por miedo. Por temor, por miedo. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? ¿Sale? Para que podamos entender el contexto de que David iba huyendo. En el Salmo 34, si lo leemos antes de que empezara el versículo, dice la reseña, Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Ahimelech, quien lo echó de su presencia, ¿sí? Para que entendamos el contexto, ¿va? ¿Y qué dice? Dice, ya David estaba huyendo, se hizo pasar por loco, y dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Dice, y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza los oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. ¿Cómo estaba David? Desesperado. Y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un gran guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Él se estaba ahí haciendo una alusión, pasó hambre, ¿va? Pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Este es un salmo de cómo sentía David cuando iba huyendo, ¿sale? ¿Qué es lo que pasaba con David? A pesar de pasar hambre, a pesar de sentirse en desesperación, a pesar de sentirse en angustia, buscaba a Dios, ¿sí? Pero no deja de ser carne
y no deja de que le dio miedo y no deja que le dio temor. ¿Y ustedes creen que era lo correcto haberse hecho pasar así por loco? Ahí lo dejo ahorita esa pregunta, ¿va? Imagínense, yo fui ungido de Dios como rey y me hago pasar por loco porque tengo miedo, ¿va? Entonces, David estaba en todo toda esa situación, ¿va? ¿Por quién estaba siendo perseguido? Por el más poderoso en ese momento de Judá, de Israel, era el rey, era Saúl, era el poderoso de su tierra, ¿va? Saúl, S-A-U-L, Saúl. Entonces, David estaba deprimido, lo vemos en ese salmo, estaba angustiado, se sentía solo, ¿no? Oye, estoy haciendo bien las cosas, yo estoy en este destierro, ¿no? Estaba sintiéndose quizás abandonado, quizás le venían pensamientos como, Dios se habrá olvidado de mí, por eso él, Señor, no me voy a olvidar de ti, no me voy a olvidar de ti. Pero seguramente le venían esos pensamientos. Y son pensamientos y son sentimientos humanos. ¿Está bien que un hijo de Dios se deprima? ¿Se sienta angustiado? ¿Que se sienta solo, abandonado? Yo creo que esto es válido. Cualquiera, depende de la situación que pasemos, nos podemos sentir así. ¿Qué es la tierra y qué es la cueva de Adulam? Es la cueva donde Dios te permite estar quizás tú solo, con esa angustia, con ese sentirte solo, con ese sentirte abandonado, quizás con esa depresión, quizás con pensamientos que no eran de Dios. El tener temor a David, un hombre que vencía a 10,000, tuvo temor. Tuvo temor. ¿Y por qué tuvo temor? Por lo que decían de él, ¿no? El que vencía a sus 10,000, vencía a 10,000. Y ese hombre que vencía a 10,000, la Biblia más adelante habla de que él agarraba quijadas de animales y las mismas quijadas se hacían uno con sus manos, se les incrustaban y vencían en las batallas a 10,000. Imagínate, las quijadas ya eran parte de ti, la fuerza de tu brazo, el temple, no me lo quiero imaginar, y que vencían a tantos, ¿va? Pero bueno, David tenía toda esa problemática, pero aún en toda esa problemática, David ya había sido llamado a algo, tenía un propósito, y Dios se lo había revelado muchos años atrás. ¿Cuál era el propósito de David para esta tierra? Ser el rey. Ser el rey de su pueblo, de Dios. No el rey de cualquier pueblo, el rey del pueblo de Dios, el que iba a ser guiado por Dios. Y no obstante, con toda esa problemática, ¿qué Dios hizo? ¿Qué dice en el versículo 1 de Samuel 22:2? Comenzaron, o sea, yo me siento solo, me siento angustiado, me siento deprimido, siento que Dios quizás ya me abandonó, pues ¿qué hice mal? ¿En qué la regué? O sea, ¿y por qué me pasa todo esto? Ahora me están persiguiendo. Y no obstante, con toda tu problemática que ya traía David, comenzaron a llegar otros hombres que tenían toda la impetud y el ánimo y cero broncas para animarlo, para decirle, no te preocupes, Dios está contigo. ¿Sí? Dios mandó la ayuda de hombres sabios, de hombres sin problemas, de hombres que iban a fortalecer su ministerio. No, hermanos, ¿qué dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2? Comenzaron a llegar otros hombres que tenían
igual de problemas que él. O sea, yo tengo mis broncas y todavía me mandas otros con más problemas que yo, que estaban endeudados. O sea, ni siquiera van a aportar algo para la causa. O sea, no tenía ni qué aportar, no tenía nada. Es más, no es que no tuviera nada, debían mucho. No nada más no tenían nada, debían mucho. Dice, o que simplemente estaban descontentos, eran los rebeldes, los anarquistas, ¿no? Actuales, ¿no? Que están en contra del gobierno. Estaban descontentos con el gobierno. O sea, le llegó gente problemática, endeudada y descontenta, rebeldes, que no se querían someter, o personas, creía que de lo peorcito de Israel, a los ojos humanos. A los ojos humanos, pues si no tienes ni en qué caerte muerto, pues ¿qué tienes que dar? ¿No? Aquí dicen que como un dicho, ¿no? Como te ven, te tratan, dime cuánto tienes y qué te digo, cuánto vales, qué me sabes, ¿Con quién? ¿no? Ahora, le llegó gente que no era la mejor para el estado de ánimo de David, ¿están de acuerdo? Y sin embargo, ¿qué dice al final del versículo? Y David llegó a ser capitán de esos 400 hombres, y no más 400. O sea, Dios no te permite, cuando tú tienes un llamado y un propósito, a veces te vas a hacer una pregunta, ¿tú tienes un llamado y un propósito en Dios? Sí, amén. ¿Quién lo duda? ¿O quién cree que no? Nosotros. No. Hoy, ¿quién piensa que no puede servir a Dios en algo? Para sacarlo de aquí. No, para hablar por él. No. ¿Quién cree que no le pueda servir a Dios? Bueno, si tú te crees que estás endeudado, que tienes muchos problemas, de todo te quejas, ¿a qué crees? Dios te está llamando. Eres de los que Dios llevó a la cueva de Adulam. ¿Qué es la cueva de Adulam? El lugar en donde Dios te cambia. Todos esos hombres endeudados, todos esos hombres en descontento, todos esos hombres con problemas, tenían que tener un encuentro personal con Dios. Y si tú como líder estás deprimido, angustiado, tú como hijo de Dios, porque dices, es que las cosas no me salen, date cuenta, Dios no te permite. A David no se lo permitió. Lo puso a ministrar a 400 hombres, a que adoraran a Dios y mostrarles al Dios en el que él creía, porque cuando él se levantó a pelear contra Goliat, él ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo un incircunciso se atreve a retar al Dios de los ejércitos? No estaba diciendo a yo que tengo estos ejércitos, al pueblo de Israel que tiene todo este cuerpo, o todo este ejército, o toda esta armadura, no estaba confiando en lo terrenal. Él decía, ¿cómo se puede levantar a retar al Dios de Israel? Este incircunciso, él veía a Dios. Él era un chavito, sin fuerza. Dice la Biblia que no le quedó la armadura del rey, no podía ni cargarla, no la podía ni sostener. Entonces era un chavito, ¿sale? Un chavito, pero ¿en quién confiaba? En el Señor. Sus ojos estaban puestos en Dios. A veces las circunstancias nos pueden llevar a desanimar, sí, se vale. A veces las circunstancias nos llevan a sentir angustia, sí, lo pasó David. Se sintió quizás deprimido, el no entender por qué pasaban las cosas, sí, pero tiene que llevar un punto que tú ya no puedes irte. Y luego dicen que así como en el tobogán, ¿no? Con todo, ¿no? No te puedes ir.
resbalando con todo, ¿no? Me voy con toda la depresión y le doy toda cabida a la depresión, ¿no? A toda mi angustia y a toda la desesperación. Cuando tenga eso en ti, tiene que haber un freno. Y es lo que le pasó a David. ¿Cuál fue su freno? 400 hombres con peor situación que él. Peor situación que él. Que tenía que enseñarles el Dios en el que él confiaba. Él tenía que ahora enseñarles por qué tu Dios te llevó al destierro, te están queriendo matar. Porque mi Dios tiene un propósito. Y el propósito era que a pesar de las circunstancias, él pueda ver que Dios estaba con él. Vamos al Salmo 142, por favor. Salmo 142. Aquí fue un tiempo cuando quien lea rapidita, no sé si las Biblias lo tienen, las Biblias dice Salmo de David acerca de su experiencia en la cueva. ¿Va? ¿Qué dice ese salmo? ¿Qué dice? Clamo al Señor y ruego la misericordia del Señor. ¿Estás pasando por un problema? Pide su misericordia. Pide por su misericordia. Dice, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Se vale decirle cómo me siento angustiado, siento que con este problema no la armo, Señor, esto ya me rebasa mis límites, rebasa mis capacidades, ya no puedo. Dice, clamo cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya. Él se sentía agobiado, pero reconocía que con Dios tenía un lugar seguro. El ir a la cueva fue parte del propósito de Dios en su vida. Sí. Claro que sí. ¿Fue bueno para David? Sí. Claro que sí. La forma en cómo conoció David con más profundamente a Dios fue en la cueva de Adulam. Fue en un tiempo en el que le clamó, en el que le buscó, en el que le rogó. Dijo, ya no hay de mí escapatoria, solo tú me puedes salvar. Venía solo, estaba solo, se le unieron. Dice la Biblia que sus familiares y los hombres con problemas. Pero él iba solo. Y si tú te vas más hacia atrás de esta historia, en el capítulo anterior y en el anterior, dice que llegó con un sacerdote y en fin de decirle, estoy huyendo del rey. ¿Qué hace David? Miente. Dice, no, todo bien, no pasa nada, todo bien. Entonces el sacerdote le da los panes que tenía, pero le da los panes, no le dice bien el problema. Y después vemos más adelante que Saúl viene y mata a ese sacerdote y a no sé cuántos más por una mentira de David. Quizás tú estás en el problema, estás en tu angustia y luego te preguntamos, ¿cómo estás? ¿Muy bien? ¿Todo bien? Excelente. Se vale decir, me siento angustiado. El otro día le hablo a mi hijo y digo, ay David, me quiero deprimir. Así yo pero cotorreamos, ¿no? Y es verdad, me sentía así como medio tristón, no sé qué. No, mamá, acuérdate. Y me empieza a decir, ¿pero por qué le hablé a él? Sabía que me iba a decir algo. Y me iba a regañar. Y me iba a decir, y así, ya, otra vez. No, sí, o sea, a veces nos pasa, nos sentimos, nos agobia el día, nos agobia el problema. Pero tenemos que también tener la humildad de reconocer que me siento así, que necesito ayuda. Hermano, ora por mí. Me siento así, o mis pensamientos no son los pensamientos correctos, ¿no? Odio a tal persona, me hizo este daño y lo odio. ¿Está bien odiar a alguien? No, pero lo sientes, pues hay que ayudarte a orar. En fin de
de criticarlo o de condenarnos. ¿Va? La cueva de Adulán fue un lugar en el que fueron recibidos todos esos hombres, que yo creo que nadie daba nada por ellos en ese momento. Pero yo creo que lo que sí recibieron fue un conocimiento de Dios, a conocer a Dios, a aprender a alabar a Dios y ver a Dios. Tuvieron un encuentro con Dios. Y yo creo que ellos pudieron ser ministrados porque no los criticaron, porque no los condenaron. Y yo creo que esta iglesia está llamada a eso, a que si viene alguien con un problema o con un pecado que sabemos que está mal, porque lo dice la Biblia, podamos ser compasivos y nos podamos poner empáticos con alguien y oremos por él, clamemos a Dios por él y no nos soltemos hasta que salga de la situación, a que salga del problema, hasta que salga y pueda caminar solo con Dios. Dice la Biblia, yo me supongo que estos hombres ahí en esa cueva recibieron la compasión de Dios, Entonces imagínate, David se convirtió en el jefe de los endeudados, el jefe de los afligidos, el jefe quizás de los amargados porque habían perdido todo. ¿Sale? Y vamos a 1 Samuel 23:13, por favor. Más adelante. ¿A qué? 23:13. No, ya eran 400, ¿se acuerdan? En el 13 dice, David se esconde en el desierto porque seguía huyendo, lo seguían persiguiendo y sabían que David se había movido a tal lugar. ¿Y qué pasaba? Lo iban a buscar, a matarlo, ¿va? Y entonces dice en el 13, entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, se le unieron todavía más. Se le unieron todavía más problemas, más gente angustiada, gente endeudada, gente con problemáticas, ¿sale? Que quizás el estar en esa cueva de Adulán es Dios meterte en una situación que quizás tú no la buscaste. David no se levantó jamás contra Saúl y fue por eso que estaba siendo perseguido. Quizás fue una situación que tú no buscaste y sin embargo está el problema ahí. Fue quizás algo que tú no es la consecuencia de tu pecado, pero cuando estás en una situación así es porque Dios quiere hacerte y cambiarte al hijo que necesita tener. Entonces cuando estés en una situación o si estás en una situación de angustia, quizás de deuda, de abandono, de depresión y no lo buscaste tú, dale gracias a Dios porque Dios quiere formar en ti el varón o la mujer que necesita ser. Alguien que sepa lo que es estar angustiado y pueda ser empático con el que te llega angustiado. El que te diga, no sé qué hacer, ya no hay esperanza, porque quizás te has sentido sin esperanza, pero lo puedas ayudar porque Dios te sacó a ti. ¿Sí? Y vamos a por último, a más hacia atrás. Vamos a volver a leer este versículo del 1 de Samuel 21, cuando David estaba huyendo y llega con el rey Aquís. ¿Qué dice aquí en el 13? Y así que se hizo pasar por loco, arañando puertas y dejando que la saliva escurriera por su boca. ¿Y por qué? Porque tuvo miedo. Yo te voy a preguntar hoy, ¿cuántas veces has tenido miedo? ¿Has tenido temor?
y se te olvida quién eres. Se te olvida que tú eres el hijo del Rey de Reyes. Se te olvida que tú tienes un precio muy alto. Y a veces, ese precio se te olvida y así como Esaú da y ofrece y da su primogenitura y no le importa por otras cosas. David sabía que iba a ser el rey de Israel, pero en la angustia, en el miedo, en el temor, se comportó, yo te pregunto, se comportó como un rey, haciéndose pasar por loco, arañando paredes. ¿Te imaginas lo que hace eso? Como un endemoniado. El temor lo llevó a actuar como loco. ¿Cuántas veces a ti la circunstancia te hace actuar como loco? Y quizás vas a decir, no, yo jamás hago eso. ¿Sí? Pero quizás el no dar ese paso de fe, el no creer, el no ver a tu esposa como Dios la ve, el no ver a tu esposo como Dios lo ve, el no ver a tus hijos como Dios los ve. Y el que más daño les haces eres tú. Porque al no verlos como Dios los ve, los minimizas. Los minimizas. Los haces menos. Tú no puedes. Tú no puedes. Nunca vas a lograr esto. No, tú mejor esto, porque tú no puedes. O mi esposo jamás va a poder, porque él es un pecador. O mi esposa nunca entiende. No vamos a poder seguir adelante, no vamos a servir a Dios porque no entiende. Y en fin de ver tus pensamientos, lo que tú ves, ¿qué vio David cuando se hizo pasar por loco? Su circunstancia. Se hizo pasar por loco para salvar su vida, porque si no lo iban a matar seguramente. Seguramente lo iban a arrestar. Se sintió débil. Dijo, no, mejor me paso como si no fuera hijo de Dios. Mejor hoy no me comporto, hoy no digo que soy hijo de Dios, mejor hoy me hago como los demás. Vamos a ponernos de pie. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y yo te voy a pedir que hoy medites en esta palabra. El problema y la circunstancia es para sacar lo mejor de ti, sacar el hijo que Dios necesita que seas, porque necesitas servirle, necesitas ejercer tu llamado y necesitas ejercer tu propósito, necesitas ser quien tienes que ser para servirle al Todopoderoso. Y yo te voy a pedir hoy que empieces a ver, no sé qué problemas tengas hoy, o si has tenido problemas, o en qué circunstancia, o a lo mejor no tienes problemas, pero yo te quiero que hoy te preguntes. Dios ya te ha dicho que quiere que le sirvas. ¿En qué? No sé. Solo tú y Él sabes. Pero a esta tierra viniste a servirle, vienes con propósito. No hay vuelta de hoja. Aquí en Dios tienes que servirle. Has sido llamado con propósito. En esta tierra no vienes nada más a pasar y a pasar los años y a pasar la vida y a tratar de ser feliz. Es una añadidura el ser feliz. En esta tierra vienes a servirle, vienes a hablar de Él. Ese es nuestro propósito. Hablar del Dios, del Todopoderoso, el que me ha salvado, el que me ha ayudado. Ese es mi Dios. Y yo te pregunto si hoy el Dios que tú hoy representas es el Dios que te salva, es el Dios que puede hacer lo imposible posible, es el Dios todopoderoso. Yo te pregunto si es el Dios que hoy portas, o así como David cuando tuvo miedo prefirió hacerse loco, prefirió hacerse un endemoniado y no confiar que Dios lo podía salvar.
que su gracia iba delante de él, que su presencia iba como un estandarte delante de él, y que si él, Dios de allá le había ya dicho que iba a ser rey, no iba a perecer. Yo hoy te pregunto, ¿tus ojos en qué están puestos? Si están puestos en lo terrenal, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer. Tus ojos tienen que estar puestos en el Todopoderoso, en el que si Él te dijo que Él te ayuda, que es tu ayudador, que confíes en Él, que pidas y Él te dará, que Él es tu roca, tu castillo, tu escudo, el que levanta tu cabeza. Confíes en eso, confíes que Él obrará lo sobrenatural en tu vida. A eso hemos sido llamados. Esta iglesia ha sido llamada a manifestar lo sobrenatural de Dios. Y a veces tus circunstancias no permites que el Todopoderoso se manifieste en ti y haga la obra sobrenatural, porque es a través de ti. Tú eres el reflejo del Todopoderoso, tú eres el que vas a manifestar su gloria. Permítele manifestar su gloria. Yo te voy a pedir que le pidamos perdón a Él. Dile: Señor, perdóname, Señor. Perdóname si a veces el miedo me ha invadido, la angustia me ha invadido, el sentirme solo me ha invadido. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he dejado de verte a ti y he visto mi circunstancia. Quizás mi circunstancia me dice que yo no puedo. Permíteme ver solo a ti, Señor. Perdóname cuando mis ojos han dejado de verte a ti, Señor. Perdóname.